Análisis sin compromisos. Opinión independiente. Han pasado varias cosas que están en desarrollo. El mes de febrero es un mes mucho más lento, muchos de vacaciones, pero también aparecen quienes van a tener ciertos liderazgos, por ejemplo en el caso del gobierno a partir del 11 de marzo. Y uno de ellos es Giorgio Jackson, que en una entrevista con un medio uruguayo dijo algo que acá al menos en la radio se analizó esa misma noche de las elecciones, que el proyecto que traía el Frente Amplio con Gabriel Boric no era un proyecto que ellos señalaran fuera solo para estos 4 años, sino que era mucho más tiempo. Y Giorgio Jackson hoy, durante esta entrevista, lo reconoce. Establece que este no es un proyecto solo pensado en 4 años, sino que es un proyecto a largo plazo de transformaciones y un recambio generacional, evidentemente, en el país. A ver, lo que se ha producido en Chile, algunos sostenemos que se ha producido en Chile una revolución. No necesariamente las revoluciones son a balazos, no necesariamente, a veces caen los regímenes. ¿Se produjo en Rusia una revolución cuando cayó el régimen soviético? Claro, se desmembró ni más ni menos que toda la Unión Soviética, lo que antiguamente se llamaba el Pacto de Acero, ¿se acuerdan de eso? La gente que tenga memoria larga. Bueno, las revoluciones no son solamente a balazos, a veces a balazos hay un simple golpe militar, una asonada, y no es una revolución. La revolución ocurre cuando un grupo de personas asume el poder reemplazando a otras y también cuando cambia toda la normativa de un país, que es lo que se está produciendo en Chile. La Constitución de 1980 terminó y asume una nueva generación elegida democráticamente, y es una generación que piensa totalmente distinta a la anterior, a quienes se van del poder, y no es solamente una visión política del país, sino que también cultural. Es una nueva cultura la que se está imponiendo. Ahora, a usted podrá no gustarle esto, puede ser, pero es lo que ha ocurrido en Chile. Y cuando esto se produce, evidentemente que los proyectos son de muy largo plazo. ¿O usted cree que la Constitución va a durar 4 años si es que se aprueba? No, pues son constituciones que van a durar quizás cuántos años. Y por lo tanto el proyecto, vaya, lo que dijo Giorgio Jackson puede parecer una noticia. Yo creo que es una obviedad. No estoy diciendo que no lo deba decir, no estoy diciendo que es un lugar común, porque no lo es, sino que es algo evidente. Eso es lo que viene, cambios de normas, cambios de personas y una nueva cultura. Eso es lo que eligieron los chilenos. Ahora, después podrán arrepentirse, a lo mejor no les va a gustar, pero eso es otro cuento, esa es otra historia. En el momento es la decisión que tomaron los ciudadanos. Exactamente, y tiene toda la razón, esto no se agota en 4 años. ¿Usted cree que el texto constitucional, que requiere una bajada, o sea, la Constitución requiere una legislación complementaria, y esa legislación complementaria son leyes, son decretos, son reglamentos, son nuevas autoridades, es reemplazo de autoridades? Aquí, si es que la Constitución se aprueba, se van a reemplazar muchas autoridades. Eso se hace en un proyecto de largo plazo, no son 4 años, tiene toda la razón Giorgio Jackson. Ahora, desde el punto de vista ideológico, son tan grandes los cambios que necesariamente son más de 4 años. ¿Por qué? ¿Cuáles son las referencias o los referentes para Gabriel Boric? ¿Qué dijo en la BBC en una entrevista que dio hace pocos días? ¿Quién era su referente en esta entrevista en la BBC? ¿Quién es su referente? Un boliviano, Álvaro García Linera. La mente, el cerebro de Evo Morales. El mismo que dijo en su minuto que había que llevar a un indígena, porque eso es la textual como lo dijo Álvaro García Linera, llevar un indígena al poder para dar de esa forma una especie de testimonio. Por lo tanto, si alguien, a ver, no estoy inventando nada, es Gabriel Boric quien dijo que su referente es García Linera. Por lo tanto, yo recomiendo a cualquier auditor interesado, a cualquier auditor inquieto, leer a Álvaro García Linera. Es necesario, porque si no, ¿cómo va a entender a Boric o cómo va a entender la referencia de Gabriel Boric en cuanto a su matriz ideológica? Ahí está. Ahora, ¿tiene algo que ver Álvaro García Linera con el Boric 2? Yo creo que es una muy buena pregunta. Perdóneme que la haga yo y diga que buena pregunta, pero lo que pasa es que es desafiante la respuesta. O sea, si Gabriel Boric estuviera acá, la pregunta de cajón que habría que hacerle es: ¿qué tiene que ver Boric 2
Boric de la segunda vuelta con Álvaro García Linera, a menos que todo sea, y esto en política existe y no vamos a descubrir nada nuevo, que sea simplemente la táctica necesaria para ganar la elección presidencial, para iniciar el proyecto que va a durar más de 4 años, que ojo, Gabriel Boric nunca ha ocultado que las metas que él se fijó nunca han cambiado. Podrá usted decirle Boric 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, F y completar el abecedario completo, pero él nunca ha dicho que sus metas han cambiado. Puede cambiar los tiempos, puede cambiar la táctica. Para volver a exactamente, retroceder un paso para avanzar 2, pero sus objetivos están y por lo tanto, si alguien quiere entender los objetivos, Álvaro García Linera, pero de todas maneras, porque si no, no se entiende la referencia. Yo creo que estas son las preguntas que en algún momento habrá que hacerle a... Yo sé que las preguntas no se adelantan en una entrevista, pero yo creo que estas son las preguntas obvias, ¿no es cierto?, que habría que hacer a Gabriel Boric en algún momento en una conversación profunda. Y aquí se empieza con... Esa es como la misión que traen quienes van a llegar el 11 de marzo, particularmente este comité político. Pero hoy se reconoció en esta entrevista por parte de Giorgio Jackson que puede enredar ese objetivo la Convención Constitucional. Puede llegar a enredar si los plazos, si las temáticas, y por eso Giorgio Jackson también tuvo en esta entrevista algún sonsonete crítico hacia la Convención Constitucional. Es que, a ver, ¿el gobierno está a favor de la nueva Constitución? Sí. Totalmente, claro. Y usted me va a decir, pero ¿cómo va a estar a favor si todavía no se conoce el texto constitucional? Bueno, de la misma manera que hay personas en contra, pues, sin conocer el texto constitucional, pues si las hay. Bueno, pero ¿cómo puede ser que haya personas en contra o personas a favor? Bueno, porque la Constitución la va a hacer la izquierda en Chile. La derecha no existe en la Convención Constitucional. Y va a ser más o menos de izquierda, pero la va a hacer la izquierda. La izquierda ganó y ganó en forma arrolladora. Simplemente masacró electoralmente a la derecha. Y el centro desapareció. O sea, el centro representado por la antigua Concertación no existe. Entonces, es la izquierda y por lo tanto van a estar a favor. Ahora, este es un gabinete, creo yo, el gabinete actual es un gabinete que tiene un objetivo político. Debiera tener más, pero hay uno principal, esencial, que es ganar el plebiscito de salida, pues. O sea, este es un gabinete de campaña. ¿Cuánta campaña? Pero si asume Gabriel Boric el 11 de marzo y el plebiscito tiene que hacerse en agosto. Son 4 meses y medio, 5 meses de campaña. Por lo tanto, viene la campaña. Y este es a ver, habrá algunos ministros que no habrán entendido esto. Bueno, si no lo han entendido, están en la luna. Digamos, yo creo que no están entendiendo la política. Pero la política es esta. Y si se rechaza el plebiscito, es muy complicado para el gobierno, porque se está rechazando el proyecto, o sea, la normativa del nuevo proyecto. Es muy complejo. Y por lo tanto aquí hay un objetivo único porque es principal, es esencial, un objetivo sine qua non del gobierno. Tal cual lo dijo Giorgio Jackson. Estoy utilizando lo mismo, porque dice que es clave para poder llevar a cabo la agenda que tiene el gobierno a partir del 11 de marzo. Ahora, es raro que un gobierno tenga un plebiscito, porque es una especie casi de plebiscito a los 4 meses y medio, 5 meses de ser elegido, pero así está, este es el cronograma electoral, este es el cronograma político del país. Y lo otro que podríamos decir es que, a ver, claro, en política siempre algunos dicen, usted está elucubrando. No, nosotros tenemos el deber de colocarnos en distintos escenarios. A ver, ¿cuál escenario? El que se está discutiendo. Si se aplaza el plazo, si se prolonga el plazo para entregar el texto constitucional. El texto constitucional hay que entregarlo el 4 de julio para que se plebiscite en agosto. Si este plazo de julio, de 4 de julio, se extiende, ¿beneficia o perjudica al gobierno de Gabriel Boric? Por las declaraciones de su futuro ministro de la Secretaría General de la Presidencia, lo enreda. Porque la agenda del gobierno lo dice él, claramente. Necesita la nueva Constitución. La Constitución es, insisto entonces, la Constitución es el primer objetivo del gobierno entrante, del gobierno de Gabriel Boric. Vamos a
a pensar, si se atrasa, la convención, como todo órgano, todos los presidentes, salvo excepciones muy específicas, todo se deteriora. En política, la crítica, en política, las malas decisiones, en política, los errores no forzados, el cansancio. Entonces, yo creo que la convención progresivamente puede deteriorarse en cuanto a su imagen pública. De hecho, ya ha tenido problemas. Si se prolonga, se va a deteriorar demasiada la imagen pública de la convención para afectar el plebiscito de salida o no. Es posible que sí. Esa es una pregunta interesante, porque si sigue este mismo time con las declaraciones que vamos a estar revisando más adelante, efectivamente puede terminar muy dañada en materia de credibilidad y de lo que entreguen como propuesta final la Convención Constitucional. Pero además a más tiempo, mayor espacio para hablar y decir cosas que los enredan y finalmente y hay otra cosa más. Y hay otra cosa más. Todos los gobiernos, todos, llegan con el estanque lleno de gasolina. Llegan con energía, llegan con alegría, llegan con ímpetu, llegan con distintas soluciones. Eso se va agotando también. ¿Usted se imagina un gobierno en Chile de 6 años? Sería como de terror. Ya lo tuvimos. A estas alturas, no, los tuvimos. Tuvimos 2. El último gobierno de Frei, los últimos 2 años fueron muy complejos. Entonces, los gobiernos se agotan. Este gobierno, el que se inicia, va a tener muchos problemas porque el gobierno que se va les deja muchos problemas. ¿Cuáles? Se los enumero así de memoria. Sequía. A ver, en Chile en algún momento puede haber racionamiento de agua. De agua en su casa. No estoy elucubrando nada, los niveles están en el suelo. Cambio climático, sí. En segundo lugar, la sequía lleva al encarecimiento de los productos agrícolas. Eso ya se está produciendo. Una de las causas de la inflación también es la sequía. En tercer lugar, estamos muy apretados en materia de generación eléctrica. Incluso, pese a todo el ambiente de las personas que llegan de respeto al medio ambiente, parece que van a tener que echar a andar las centrales más contaminantes, que son las centrales a petróleo y a carbón. Y el petróleo está caro. Por lo tanto, va a haber presión sobre los precios. El narcotráfico desatado, la delincuencia muy desatada y la inmigración. Y a eso hay que agregarle la Araucanía. Está lleno de problemas. Entonces, está bien, eso se puede manejar 4 o 5 meses. Usted sabe, la cuenta corriente. Pero si se prolonga el plazo de la convención para hacer su trabajo, también se prolonga el plazo de campaña para el gobierno. Estos van en paralelo. Y eso lo va a debilitar. Se puede debilitar el gobierno. Entonces la convención se ha transformado en la piedra en el zapato para el gobierno. Y resulta que no depende del gobierno, a menos que Gabriel Boric y su gente intervengan en la convención y ordenen el asunto, el tema. ¿Podrá hacerlo? Los mayores líos están adentro de la puerta, adentro de la convención, entonces... Usted está escuchando la radio, pero si usted ve BioBio TV o si ve la televisión digital en la región metropolitana 26.1, habría visto la cara, la mueca que hizo Néstor Aburto cuando al hacer esta pregunta. Lo que pasa es que es difícil, Tomás, lo que está pasando, porque hoy día, si uno mira, y lo hemos hablado en nuestras ediciones de Radiograma, lo que pasa es que el Frente Amplio entiende lo que lo que se está analizando aquí, lo entienden los convencionales del Frente Amplio, pero el Partido Socialista y otros, y obviamente la derecha, no comulgan con esa impresión o con esa posición. Pero yo me pregunto esto, y lo hablábamos el otro día, Tomás, ¿se necesita realmente tiempo para hacer una buena constitución? Yo creo que sí. O sea, cuando uno conversa fuera de micrófono, cuando uno llama para reportear, los convencionales están convencidos de que necesitan más tiempo, no porque alguien aquí va a decir porque quieren ganar más plata. No, olvídese el tema de los sueldos, muchos de ellos incluso ganaban mucho más antes de ser convencionales, sino que necesitan más tiempo para estudiar, para llegar a acuerdos, para poder formalizar algo, porque si no va a ser una pegotina de ideas que después escritas pueden ser muy bonitas, pero a ver, el efecto... Cuando se han reunido comisiones de expertos, sí, se han demorado más. Y los expertos normalmente tienen posiciones ya adoptadas en cuanto al diseño del Estado. Son expertos, tienen convicciones. Imagínense lo que pasa con personas que no son expertas.
Primero tienen que estudiar, aprender, estudiar legislación comparada para después decidir y resolver. Los convencionales tienen que resolver de todo, desde los derechos y garantías fundamentales hasta la arquitectura del Estado y cómo va a ser el diseño del Poder Judicial y cuáles van... A ver, esto es muy grande. Yo creo que cualquier persona sensata debiera, si es que no tienen el tiempo necesario, darle más tiempo, porque si no, ¿cómo lo van a hacer bien? O sea, hay que estudiar mucho. Pero vamos a tener una moneda que va a necesitar menos tiempo y ahí se va a armar un gran lío. Escriben los auditores, ¿para qué decir? Mire, ¿le parece a usted? Me dice, el usted soy yo. ¿Le parece a usted poca la violencia que pasó el 18 de octubre y la poca defensa del Estado ante eso? Hubo mucha violencia. No solamente el 18 de octubre, en todos los días y todavía hay los días viernes. Los días viernes. Yo me refiero, no quiero desconocer eso porque no solamente esa violencia ocurrió en Santiago, ocurrió en Concepción, en Valparaíso, en el norte de nuestro país, en Puerto Montt. No quiero decir que no haya habido violencia. Lo que pasa es que normalmente en las revoluciones, ¿a qué violencia me refería? A que violentamente asume un gobierno y desecha al otro, el que estaba. Es la irrupción en el poder en forma violenta llegando al Palacio de Gobierno. Eso no se produjo. Esa parte no se produjo. O sea, siguió gobernando Sebastián Piñera. Violencia hubo, y lo hemos dicho más de una vez, obviamente. Pero quería hacer esta precisión porque los auditores se refieren y dicen de repente que usted... Ese soy yo también. Que me volví frente ampista. No. Estamos analizando la situación. Estamos analizando. A ver, por favor. O sea, lo que nos interesa... Así como también dentro del mismo Frente Amplio de los partidos de izquierda, cuando este debate estaba en el Congreso, hubo varios que planteaban, que no fueron escuchados evidentemente, que la Convención Constitucional, Tomás, debería haber partido un año, o sea, 365 días, pero ¿sabe desde cuándo? Cuando se aprobaba el reglamento. De ahí en adelante. No con meses estimados, sino aprobado el reglamento, un año para la construcción del texto. Tal vez no estarían metidos en este lío. A mí siempre me pareció que el tiempo era poco. A ver, los que hemos, aunque sea superficialmente, estudiado temas constitucionales, y lo digo, aunque sea superficialmente, nos damos cuenta de la enorme tarea que es. Estoy hablando muy en serio porque yo creo que aquí se juega el destino del país, se juega el destino de las personas, porque cuando uno dice el país no es que hable de la roca, de las montañas, también de las montañas, que hay que preservarlas, pero de las personas. Entonces es un asunto muy, muy importante y yo creo que es difícil. Entonces basta meterse un poco en los temas para darse cuenta de lo complejo que es. Yo creo que si necesita más tiempo, se pondrán de acuerdo el gobierno, convencerán a por el bien común, convencerán a la ciudadanía. Usted deberá convencerse a lo mejor que se necesita estudiar más ya que estamos en esta, pero lo otro es todo, a la rápida va a salir mal, creo yo. Bueno, estaremos atentos a lo que nos informen en un rato más de la convención. Sí, vamos a estar analizando ello. Solo para terminar, algo que también dice en esta entrevista a Giorgio Jackson, y a lo mejor las personas de repente se nos olvidan algunos hechos, pero hay que recordar, esto es lo que dice Giorgio Jackson, dice, le preguntan por el 15 de noviembre y el acuerdo de la vía institucional, decidimos jugarnos por esta estrategia de causa institucional hacia un proceso constituyente, dice Gabriel Boric, y después agrega, ahí es donde nuestro presidente electo Gabriel Boric jugó todo su capital político al sentarse en una mesa con nuestros más distantes adversarios políticos, dice Giorgio Jackson. Hay que decir que Giorgio Jackson no se sentó en la mesa y partió esa misma noche. Fue efectivamente solo Gabriel Boric, que le costó incluso que lo trataran de amarillo, lo escupieran, le tiraran bebida después en la calle. Fue el único que quiso sentarse en esa mesa y quedarse sentado ahí y firmar el acuerdo esa noche del 15 de noviembre. Yo quiero, sí, y para terminar, ese acuerdo llevó a la Convención Constitucional. La Convención Constitucional hoy día está siendo criticada por distintos sectores. De ahí hablábamos justamente del deterioro que se puede producir en su imagen pública. Vamos a hablar en un segundo de eso, un rato más. Pero yo diría que la carta que hoy día publicó el Mercurio de Agustín Esquella ha sido lo más brutal que yo he escuchado respecto de la Convención. ¿Por qué? Porque siempre es importante, y yo creo que esta es una buena regla, siempre es importante saber desde qué lugar escribe cada uno. Las palabras que pronuncia una persona
pueden tener distinto significado, distinta connotación si las dice otra persona, esas mismas palabras. O sea, si estas palabras las hubiese dicho una persona muy de derecha, tendrían una connotación distinta. Es que ella no lo es, todos lo sabemos. Por lo tanto, lo que dijo hoy día fue brutal. Brutal. Hablaremos de eso en un ratito. Información independiente. Opinión independiente.